Son muchos los puntos que se derivan de este acto, de una hacienda de tamaño medio y de un grupo de campesinos que serán beneficiados, pero es la fuerza simbólica que se desata de este acto lo que permite ahondar en una serie de circunstancias. Voy a intentar hacerlo, espero ser breve, que me parece que es clave, sobre todo para el aprendizaje y nuestro propio aprendizaje a escala nacional, de lo que esto significa, de lo que significa para el departamento de Córdoba y el Caribe colombiano. Aquí arranca un proceso, y lo primero que tendría que decir que este primer día de este proceso de reforma agraria tiene que cobrar una velocidad tal que cuando lleguemos al último día de gobierno estemos en el máximo. Aún ese día, ministra, las actividades del presidente en ese momento casi que saliente deben ser entregar tierras. Y ojalá continúe el proceso, porque esto implica el cambio del modelo económico de Colombia, implica la profundización de su cultura, implica, no es extraño decirlo, la base misma de la paz. Si vamos a hablar de paz, es esto, es que las mayorías nacionales, sean en el campo, sean en la ciudad, puedan acceder a los instrumentos de la creación de la riqueza. Uno de las críticas que se hacen a nuestras actividades, a nuestro ejercicio cuando fuimos oposición, ahora a nuestro ejercicio de gobierno, a las propuestas, tiene que ver con una frase que resumen en todo lo quieren regalado. Hunde su raíz no en una actividad nuestra, propiamente de quienes nos critican cuando eran gobierno, que se dedicaban a repartir el presupuesto en simples auxilios, como limosnas, como el gran rico que se enternece de pronto y se acariña cuando ve pasar un pobre y entonces le tira una moneda. Uy, no un lápiz, precisamente, sino una moneda. La limosna obviamente no genera riqueza. La limosna genera más pobreza. Así nos fueron acostumbrando a programas en donde todo trataba de tirar una limosna mientras lo mejor, lo grueso, lo fundamental para la creación de la riqueza quedaba en manos de 5 personas. Esto que estamos haciendo aquí es una política social completamente diferente. No estamos entregando una limosna, estamos entregando el control de uno de los principales activos de la nación, que es la tierra. La tierra es un instrumento de producción. Quizás el poseedor de esta casa en su momento, que la habrá conocido, quién sabe cuál sería el arquitecto, me imagino. Seguro que aquí habían fiestas, allá abajo está lleno de billares, grandes salas de baile, narcofiestas. Esto se consiguió con la fuerza de la cocaína y de las armas. Y fíjense en ustedes, la belleza del lugar indudable. Es una hermosa casa, unas hermosas tierras, pero no hay una yuca sembrada. No hay una mata de maíz. Y entonces, ¿para qué es la tierra fértil? La tierra que tiene agua, ¿para qué es? ¿Cuál es su función social de acuerdo a la Constitución, incluso de 1886, cuando la reformaron en 1936 el compañero presidente López Pumarejo?
La tierra tiene una función social. Claro, es propiedad privada de alguien, pero esa propiedad tiene una función, es para algo. No es para ver pasar en pasarelas las mujeres que se compran, ejerciendo el poder del machismo feudal, que llegó a ser la ley de la pernada en estas tierras. No es un sinónimo de poder. ¿Qué sentía el poseedor cuando miraba a su alrededor, quizás en una madrugada, bajo los efectos de la fiesta de la noche anterior? Poder. ¿No sentía que esto fuese un instrumento de producción? No. ¿No le pasaba por la cabeza que aquí había que sembrar las tierras para que crecieran los nutrientes que necesita el niño y la niña en Colombia y quizás la humanidad? No. Lo que sentía era poder. Este es mi poder. El poder de la tierra, el poder sinónimo a tener tierra. Entre más tierras tengas, más poderoso eres. No importa que ahí no haya una mata de yuca. Y así se configuró Colombia, con esa mentalidad que entonces no les hizo ver solamente que el poder consistía en tener simplemente la tierra como fuera lugar y a defenderla a como fuera lugar, con sangre, con muertos, sino que también el Estado era como una gran hacienda, la más grande de todas. Conquistar el Estado para manejarlo como la hacienda particular. Y se creyó que eso se podía hacer así como así. Quienes mataron al Boche, en el recuerdo que nos traía aquí un campesino, que no está escrito en la historia nacional. Yo no he visto en RCN la historia del Boche. No les voy a decir que hagan la telenovela y la serie del Boche, porque entonces me dirán que estoy incidiendo en la libertad de expresión, pero ¿dónde hemos visto la historia del Boche? ¿Quién sabe en Colombia quién era el Boche? Nosotros aquí. Y la historia de Juana Julia Guzmán, ¿quién la ha entendido? ¿O quién la ha explicado en algún libro de historia? ¿O en un cuartel militar? ¿O en una televisora nacional? ¿Quién era Juana Julia Guzmán? El recuerdo popular de Córdoba los tiene vivos, nada más. Y son parte de la raíz. Es como diría Francia Márquez, los ancestros. ¿Y por qué mataron al Boche? Lo mataron porque era un defensor de campesinos. Por allá en los años 30, creo. Gobernador, usted me dirá la fecha exacta. ¿Y quiénes lo mataron? ¿Y en qué lugares de estas tierras de Córdoba? ¿Cómo fue? Unos hombres de a caballo, con apellido extranjero, y el Boche corriendo, como tenían que correr los zorros, las zorras, tratando de escapar de la cacería, lo cazaron como un animal, porque era un campesino. Y los de a caballo eran los hermanos Lacharm, grandes terratenientes de esa época de la región. Y entonces ahí, en ese ejemplo histórico, en esa realidad de la historia que ya casi en Colombia nada conocen, resulta que se estaba escribiendo la historia de Córdoba, del Caribe y de Colombia. El que moría era el campesino. Lo que quería el campesino era tierra para el campesinado. Se le había ocurrido organizar lo que se llamaron los baluartes rojos, porque esos campesinos y campesinas no se arrodillaban y no vendían el voto, querían la tierra para producir nutrientes para la humanidad. Y una Córdoba campesina no era posible. Lo que querían eran estas grandes haciendas feudales, con familias que pudieran gozar no del cultivo de la tierra, sino simplemente de su posesión,
para decir que eran poderosas. Solo que ese juego, entre comillas, social, de intereses diferentes, de maneras de entender las cosas de manera diferente, en esa diversidad de la opinión, del corazón y del cerebro en donde se iban forjando las culturas de esta tierra, lo que predominó fue y se construyó fue, a través de la muerte, del asesinato, una visión anacrónica, feudal. Esto que estamos aquí viendo a nuestro alrededor no es una hermosa tierra del desarrollo, es un feudalismo anacrónico que nos mantiene en el atraso, que nos mantiene en la injusticia, que nos mantiene en la violencia, que no permite que el verdadero desarrollo, que no es más que la felicidad, que el bienestar, que la intensidad de la vida gozada en la totalidad de las familias que habitan este territorio pueda ser. Es solo para unos. Es el departamento de las vacas gordas y de los niños flacos, de la desigualdad. Eso se lo dije en su cara al poseedor de esta hacienda, cuando creía que me iban a matar. Ahora toca establecer unos criterios de reconciliación. Ahora el tiempo ha pasado. Ahora yo creo que no hay familia en Córdoba que no tenga una víctima. Ahora han pasado por aquí guerrillas y paramilitares, han secuestrado por aquí y por allá, han desaparecido a miles, han llenado el departamento de fosas comunes. En Córdoba ha habido un genocidio y un etnocidio, porque por algo en las emisoras populares ya no se escucha el porro, sino la ranchera mexicana. No es porque sí, no es por un problema de cambio de gusto, que entonces al campesino cordobés ya no le gusta bailar con la vela, con el calor de las velas rodeándolo, sino que le gusta de pronto la música norteña. No. Esos cambios en la cultura tienen que ver con realidades en la economía. Es que otros se van volviendo los dueños de Córdoba. Y el triunfo popular de las elecciones tiene que marcar unos caminos diferentes. Nosotros no venimos aquí a iniciar una nueva guerra. No venimos aquí a forzar entonces el que el Boche pueda resucitar y encarcelar a los Lacharm por asesinos. Aquí nosotros venimos a plantear un pacto, y alrededor de lo que ha pasado en los entretelones para entregar esta hacienda, podemos encontrar los obstáculos y hablar de ellos de frente. Ahora se ha puesto de moda que el presidente no puede hablar porque el dólar se cae o se dispara, cuando han dicho que la libertad política queda subsumida por 5 ricos que se les ocurre sacar los dólares del país. No, aquí se habla las cosas y los problemas de los colombianos. En la SAE se han robado los bienes que la justicia le ha extinguido o está en los procesos de extinción a las mafias diferentes de Colombia. ¿Quién administraba esta hacienda? Hasta hace unos días. No voy a pronunciar su nombre ni voy a hacer acusación directa porque me van a poner demanda por calumnia. Pero tenemos todas las transacciones financieras que surgían de este bien que estaba administrado por el Estado, no por un particular. Y las transacciones financieras van mostrando que las ventas y compras de ganado que se hacían desde este punto, porque siguió siendo un centro económico, eran las mismas que se hacían cuando el poseedor anterior al Estado, o sea, el narco, poseía la hacienda. No cambió nada. Pasó un proceso judicial, mataron
al poseedor de la hacienda, sus propios amigos, para quedarse con haciendas como esta. Y siguió con el mundo como si fuera igual. Y el Estado y la justicia, ¿y no se demostró acaso que esto se acumuló fue a partir de la cocaína y de la sangre? Esa combinación terrible de la reciente historia de Colombia. ¿Acaso no está escrito en los fallos, en las sentencias? Y entonces, ¿por qué sigue siendo en manos del Estado esta hacienda un círculo, un nodo de la circulación del capital untado por la cocaína y por la sangre? ¿Es un caso aislado o así ha sido con todo? ¿El Estado ha administrado la buena circulación del dinero del narcotráfico? ¿Es un narcoestado? ¿Qué hicieron con esta hacienda? Que nos expliquen los funcionarios de la SAE. ¿Por qué esta hacienda sigue siendo un motor de la economía narcotraficante en Córdoba? Si es que está en manos del Estado, no del narcotráfico, aparentemente. Y entonces aquí habría que hablar, porque no es el único caso, y tiene que ver con Córdoba, de cuál es la relación que habrá entre la sociedad colombiana, el Estado y los antiguos dueños del narcotráfico que fueron dueños de esta hacienda. ¿Hicieron la paz? ¿Puede este gobierno confiar en esa paz? ¿O es simplemente un paréntesis para mantener lo que era al final el propósito de la violencia, los bienes y la codicia? Y aquí está Danilo para tomar nota. Yo estoy viendo las tasas de homicidio de todo el Caribe colombiano. En este mes de agosto, septiembre y lo que va de octubre. Y lo he comparado con el año anterior. Nosotros hemos hablado de paz. Hemos hecho una propuesta. Hay una posibilidad que hemos llamado paz total, que tiene que ver con el acogimiento a la justicia, que tiene que ver con la verdad con letras mayúsculas, no la mentira que se construye alrededor del concepto de la verdad. La verdad. Y hemos hablado de la reparación de las víctimas, que en general es el pueblo de Colombia, estos campesinos humildes, hombres y mujeres del departamento de Córdoba, entre otros. Esas son las condiciones. Y a mí no me da pena que si esas sean las condiciones, las personas que acepten esta propuesta puedan seguir en sus casas, puedan seguir con sus nietos, puedan seguir enamorándose en libertad, pero no al revés. No es que una política de acogimiento a la justicia es para hacer fiesta y pasarnos por la faja la verdad y ocultarla y manipularla y pasarnos por la faja la reparación genuina de la sociedad colombiana a través de personas concretas. Pues bien, es una burla la paz el que hayan utilizado esta hacienda para continuar con los negocios del narcotráfico. Es una burla la paz el que la tasa de homicidios del departamento de Córdoba se haya duplicado en un año. Están volviendo a Córdoba otra vez una carnicería. Es una burla la paz que no sea solamente la estadística de la tasa de homicidios de Córdoba, sino la de Sucre, la de Bolívar, la del Magdalena, la del Cesar. Crecimientos del 70%, del 80% entre estos 3 meses y los 3 meses similares hace un año. Esa no es la paz. Eso no es lo que estamos ofreciendo nosotros. Nos están engañando. Queremos de verdad que esos miles de muchachos que andan armados por allí bajo el clan del Golfo y otras denominaciones que ya ni me acuerdo,
o las AGC, para ser más serios, como ellos se denominan a sí mismos, entren a un proceso de paz y vayan al SENA y a la universidad y se pueda participar de la prosperidad de los territorios y se puedan quedar, sí, con el 10% de sus bienes adquiridos, si es que ese es el problema. Pero para hacer eso hay que ser serios. Eso no es, no es que Petro se le puede dar 3 vuelticas mientras vamos traqueteando. Eso no es así. Y aquí nos estamos encontrando con datos concretos, no de esta hacienda solamente, que como esta hay cantidades, y ahora hablamos un poquito de eso, sino de los datos reales del mundo de hoy, la tasa de homicidios. Si vamos a hablar de paz, hay que dejar de matar. Que se están matando entre ellos porque es un ajuste de cuentas, porque los dueños del narcotráfico están cambiando el territorio y de dueños. No, si vamos a hablar de paz, es de paz. Hay que dejar de matar. Yo no estoy planteando una bandera ideológica, estoy planteando algo del sentido común. Dejarnos de matar. El mensaje incluso va para el interior del Estado, indudablemente. Tiene que haber un cambio del comportamiento del Estado, de nuestra fuerza pública. Nuestra fuerza pública no está para defender solamente a los más ricos de Colombia, sino para defender fundamentalmente a los más pobres de Colombia. Son los que más lo necesitan. No es una lucha de clases, es la extensión de un principio universal. Los campesinos que llegan a esta hacienda, dado que es el punto inicial, deben ser cuidados. Es la orden del presidente de la República. No es que nos vamos a olvidar, y entre tantos líos de todos los días del gobierno, entonces ya no sabemos qué pasó con los campesinos de Támesis. No, ojo, porque aquí comienza todo y debe comenzar bien. Aquí debe establecerse una alianza entre la policía y el campesinado, cotidiana, y con el ejército, cada vez que se pueda. Una alianza que permita vivir. Las cosas cambiaron en Córdoba y no es un reto, es un pacto el que estoy proponiendo. Que Mancuso quiere ser gestor de paz. Hablemos. Yo no tengo ningún temor a que él hable. Yo no sé quién tendrá temor a que él hable, pero debe haber verdad. Si yo lo quiero, que nos ayude aquí a que deje de haber guerra. Que sus amigos entonces ahora se quieren quedar con lo que él cree son sus propiedades. Entonces pónganse en serios. Pónganse en serios. O es paz, o el engaño lo respondemos, como toca. Yo les propongo la paz. La paz en el fondo implica que los victimarios en el departamento de Córdoba, que no son los mismos de otras regiones, saquen de su corazón la codicia. Al final es eso. La codicia, el mismo motor que hizo que se prendiera esta enorme maquinaria de guerra, que no fue de guerra, fue de asesinato contra el pueblo. Ese mismo motor que era tener y tener más tierra, y más dineros, y más mujeres, que debió haber llegado a un punto tal en que ellos mismos pensaran para sus adentros, ¿y para qué? ¿Y para qué? Más y más tierra, ¿para qué? Si ya ni se alcanza ni a caminar. Y el helicóptero sí que se puede, pero es que no todos los días se puede usar el helicóptero. Más y más tierra para irse muriendo en el camino, atacados
por la misma codicia entre compañeros que fueron. ¿Para qué? Más y más mujeres, ¿para qué? Si al final lo que vale, y no me voy a meter en esas honduras, es la intensidad de lo que ocurre en el corazón. Que Carlos Castaño lo aprendió y me lo contó, entre otras cosas. Lo aprendió al final de su vida. Como diría Pacheco, ¿y ya para qué? Punto suspensivo. Bueno, aún a hoy tenemos entonces cambiado los protagonistas y no tanto, siguen siendo casi los mismos, que cambiar las cosas. No es la codicia lo que puede permitir la paz en Colombia. A los amigos de Mancuso les digo, ya llegó la época en que hay que soltar la tierra, porque la tierra la necesita la humanidad. Yo no los voy a perseguir, nada. Como le dije una vez desde la plaza pública de Maganguea, para que alguien se lo dijera a la gata. A mí lo que me interesa es que en la esquina del pueblo se pueda seguir meciendo y mirando los nietos. Esa es la paz. Pero tiene que haber detrás, para que eso ocurra, esa tranquilidad pueda llegar, de poder jugar fútbol sin problemas, o mecerse en una silla en la esquina de un corredor alto y fresco, como decían en mi tierra. Tiene que haber verdad, tiene que haber justicia y reparación. Justicia, el acto justiciero, no es simplemente la voz de un juez escrita en unas páginas. El acto justiciero es devolver, es reparar el daño que se produjo al máximo posible, reparar. Por eso hablamos de justicia restaurativa. Que la JEP pueda recibir a estas personas, sí es mi intención. Pero hay unas condiciones, y es dejar de matar, es dejar de codiciar. Pareciera que estuviera leyendo la Biblia, yo de aquí de sacerdote. Pero son los puntos comunes que las historias de los pueblos escritos en sus libros milenarios al final terminan encontrando. Dejar de matar. La tasa de homicidios en el Caribe debe caer, o si no nos están engañando. Están diciendo una cosa por aquí, escritos por allá, y mientras tanto traquetee y mate. Y eso no puede ser. Y la historia de la reparación de las víctimas tiene que ser la historia de la reparación de las víctimas, tanto las directas. Y aquí hay un tema que nuestro compañero indígena, director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yuli, entre otras dicen, uy, un indígena dirigiendo. No, pues que los indígenas y los negros y las mujeres y los jóvenes tienen que dirigir. Si no, ¿cuál es el cambio? Aquí hay un ejemplo. Una mujer ministra, el director de la SAE todavía joven, relativo, y el director de la Unidad de Restitución Indígena. Esa dirección, la restitución de las víctimas. ¿Saben ustedes que en el pasado inmediato el Estado se colocó, fue al lado de los victimarios y no de las víctimas? Es que todavía da, oiga, el Estado, o sea, el de la Constitución del 91, el Estado Social de Derecho, constituyeron una unidad de gente experta en minería dentro de la Unidad de Restitución de Tierras para condicionar la entrega de la tierra que habían despojado los criminales a si había título minero o no. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Es decir, el derecho de alguien despojado a la fuerza de su bien. Tantos defensores de la propiedad privada que hay en Colombia, pero esa propiedad privada, esa sí no vale. Vale la del banquero, vale la del gran terrateniente, uy, ¿cómo? Pero en cambio la del campesino, ¿y acaso esa no es propiedad privada?
Bueno, a ella se le quitaron la propiedad privada a la fuerza, matando a sus familiares. Y llegan al Estado, porque hay una ley que habla de que hay que restituirle su propiedad privada. Y entonces le dice el funcionario, sí, qué pena, pero es que ahora en su finca hay un proyecto minero, y ese va primero. ¿Cuántos? 60% de las solicitudes de restitución de tierras fueron respondidas en Colombia negativamente, aduciendo que es que en esas tierras ya no se las podían devolver porque había un título minero o había un proyecto minero en la cabeza de los funcionarios. Hipócritas. Y así hablan de paz. Yo diría que eso no son hipócritas, son criminales los que hicieron eso. Están traficando con el derecho de una persona. Y después, ¿qué más pasó? Le toca hablar con la prensa de estos hechos. Y entonces del 40% que quedaba, prácticamente no se ha entregado tierras en Colombia, porque después entran a los jueces. Los jueces tienen 5.700.000 hectáreas en total, donde las víctimas han pedido ya y ha pasado el difícil proceso de la administración, el de que por lo menos no hubiera un título minero, que lo condicionaron a eso, y segundo, que hubiera un visto bueno de la fuerza pública. O sea, dos requisitos administrativos: que no hubiera minas debajo, no hubiera minería, y después que un general dijera que sí, para que entonces la administración dijese, sí, entonces esta tierra sí se le da, se hará de vuelta, sí se devolverá a su legítimo propietario. Y después al juez. Y los jueces tienen 5.700.000 hectáreas sin fallar. ¿Y han pasado cuántos años? 11 años. Entonces explíquenme cómo el Estado va a hacer la paz en Colombia. ¿Cómo va a hacer la paz en Colombia si se comporta de esa manera? El Estado colombiano lo que hizo fue ser aliado de los victimarios y victimizar otra vez a la víctima. Doble. El narco llegó con sus armas, se hizo la masacre y el Estado después remató, en lugar de restituir los bienes, que era lo que la ley y la Constitución y la ética humana demandaban. Contra eso tenemos que luchar, obviamente. Yo le pido a esos jueces, fallen. Es derecho, no estoy diciendo que fallen como yo quiera, en derecho. Pero es que no puede haber 5,5 millones de hectáreas en sus despachos con gente que ha sido víctima de la violencia y que está esperando ese acto de reconciliación que es la paz. Es más, yo diría que la ley y el Congreso de la República, en este caso, debería variar, porque si no hay oposición en el proceso administrativo, ¿por qué pasa un juez? Porque no hay de una vez una solución. Y empezamos nosotros, el Ejecutivo, porque esos funcionarios que están estableciendo como condición para restituir el bien a una víctima, que no haya un proyecto minero, se tienen que ir de ahí. Ahí tiene que haber gente con convicción, que en su corazón sepa que su función social, la de él como persona, al ser funcionario y ganarse un sueldo del pueblo, es restituirle el bien a la víctima lo más pronto posible, de manera inmediata. Estos temas que surgen, digamos, de esta conversación aquí, de esta entrega simbólica a 50 campesinos, pues va marcando una serie de hechos de la política pública colombiana hoy, grandes a nivel nacional, con su complejidad. Incluso que yo no me la había pillado siendo senador de la República. Yo nunca supe que la razón por la cual
no se daban los procesos acelerados de restitución a las víctimas de la violencia de sus bienes, era porque el Estado había cogido esos bienes para otro fin, que era darle esa tierra a las enormes empresas multinacionales de la minería. Una traición al pueblo y a la paz.